Mis hermanos, que el Señor nos bendiga en esta tarde. Para mí es un motivo de gozo de poder saludarle en esta tarde a través de estos medios. Le envío a usted un cariñoso abrazo en el Señor. Y en este día se me ha encomendado la palabra del Señor. Por eso quiero que usted en esta tarde abra su Biblia en Hechos capítulo 10 del versículo 1 al 5 y después vamos a leer del 11 al 16. Hechos capítulo 10 del 1 al 5 y del 11 al 16. Si lo han encontrado, le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que lleva por título Pedro y Cornelio. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italia, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que el ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han sido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Ahora nos vamos al 11. Dice: y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado hacia la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Oramos al Señor. Señor, te damos gracias porque está leída tu palabra en esta tarde. Señor, bendiga, Señor, a cada uno de mis hermanos. Señor, que tendrá un corazón receptivo a tu voz. Señor, porque sabemos que tu palabra es viva y eficaz en nuestra vida. Señor, por eso te damos gracias en esta tarde, por poder, Señor, leerla y compartirla con mis hermanos, Señor, porque sabemos, Señor, que en estos tiempos no hace mucha falta, Señor, escuchar tu voz. Señor, te damos gracias en esta tarde, Señor. Bendiga mis labios, mi mente, mi corazón, que van a hablar de tu palabra en esta tarde, Señor. Que salgan palabras de bendición y que mis hermanos puedan ser bendecidos a través de ellas, Señor. En esta tarde, Señor, dejamos esta oración en tus manos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos, en esta tarde. Hablaremos unos minutitos de la palabra del Señor, de esta historia tan maravillosa de Pedro y Cornelio. En el versículo 1 al 5, la palabra del Señor nos habla de que Cornelio estaba orando, más o menos a las 12 del día, y dice que le apareció un ángel con su ropa resplandeciente y le dice: Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han subido delante de Dios. ¿Cuántas veces muchos de nosotros, cuando hemos estado atribulados, angustiados, ¿cierto?, hemos oído la voz del Señor a través de un instrumento? El Señor nos ha hablado cuando hemos estado afligidos y nos dice la voz del Señor: yo he escuchado tu oración. Yo he escuchado cuando tú oras por las noches. Y qué gozo cae en nuestro corazón de saber de que el Señor está con nosotros, porque sabemos que Él está en todo tiempo. Pero a veces
cae la duda de saber si el Señor nos escucha. Pero el Señor sí nos escucha, mis hermanos. El Señor escucha su clamor, el Señor escucha su súplica, porque somos sus hijos y Él es nuestro Padre. Que el Señor nos bendiga. Y dice del versículo 8 al 16, nos habla que Cornelio mandó a estos hombres a buscar a Simón Pedro, que vivía en una casa a la orilla del mar. Y dice que cuando Pedro obedeció a lo que estos hombres fueron, cuando llegaron a la casa, le dijeron que para qué lo buscaban. Y ellos le responden de que ellos vienen a buscarlo porque lo mandó Cornelio, un centurión, una persona que le temía mucho al Señor y que obedecía a la voz de Dios. Entonces Pedro no dudó y fue a Jope junto a estos hombres. Y cuando iba camino a Jope con estos hombres, a Pedro le dio hambre en el camino. Y dice que se subió a la azotea en alto y él se puso a orar. Y dice que mientras él oraba, tuvo un éxtasis, que es una visión de Dios. Y dice que vio aparecer entre los cielos un lienzo que ataba a los 4 costados. Bendito y alabado es el nombre del Señor. Y dice que cuando apareció el lienzo, le dice una voz y le dice: Pedro, mata y come. Porque ahí venían reptiles, venían muchos animales. ¿Y qué le respondió Pedro a esa voz? Le dijo: no, le dijo, yo ninguna cosa inmunda y común he comido jamás. ¿Y qué le vuelvo a decir, mis hermanos? Nuevamente la voz a este hombre le dice, cuando va y le dice: bendito y alabado es el nombre del Señor. Todo lo que Dios limpió, no lo llames tú común, le dice esa voz a él. Y esto pasó 3 veces. Y cuando Pedro volvió a mirar, vio esconderse el lienzo en el cielo. Bendito y alabado es el nombre del Señor. Y siguieron su camino hacia Jope, donde los estaba esperando este hombre, ansioso en su casa, junto con su familia, y habían otro par de amigos que no eran creyentes, no conocían al Señor, digámoslo así, me imagino yo en la historia. Y dice que cuando llegaron a Jope, donde estaba esperándolo Cornelio, dice que ellos iban, porque Pedro iba junto con estos hombres, ellos iban en obediencia por lo que Dios le había hablado a Cornelio, y a través de la visión Pedro obedeció. Entonces, cuando hay obediencia en nosotros, hay temor al Señor, nosotros hacemos lo que el Señor nos manda, porque a veces nos cuesta obedecer a la voz del Señor. Y dice que cuando llegaron a la casa de Cornelio, Cornelio le explicó que él había tenido una visión y que la voz del Señor le había dicho que tenía que mandar a buscar a Pedro, porque Pedro tenía que hablarle a Cornelio. Y cuando Pedro empezó a hablarle a ellos ahí donde estaban reunidos, no sé, me imagino yo en una pieza o en el living, en el comedor, me imagino que ahí estaban ellos conversando entre ellos, esperando, digamos, a Pedro, que ellos lo tenían como un Dios, porque dice que cuando Pedro llegó
a la casa de Cornelio, a Jope, él se arrodilló ante él. Y él le dijo, no, levántate. Yo soy un hombre común. O sea, eso le quiso decir que él era un hombre igual que él. No era un Dios. Bendito y alabado es el nombre del Señor. Y dice que cuando ellos le empezó a hablar, empezó a hablarle del Señor, de cómo Dios se había manifestado en los tiempos antiguos, que había cenado con él, que había ido por lugares donde el Señor había sanado a mucha gente y se había derramado el Espíritu Santo. Dice que mientras Pedro estaba hablando en ese momento, dice que se derramó el Espíritu Santo, bendito y alabado es su nombre. Se derramó el Espíritu Santo en esa gente que estaba ahí. Imagínense, hermano, ni siquiera los que creían, que no eran convertidos, digamos así, para que usted me pueda entender. Se derramó el Espíritu Santo y dice que hasta los que no creían el Señor los bautizó. Bendito y alabado es su nombre. Qué importante cuando nos dejamos acariciar por la presencia del Señor. Cuando Él derrama su Espíritu Santo sobre nosotros, parece que todo es bonito, nada encontramos feo, mis hermanos. ¿Por qué? Porque la presencia de su Espíritu Santo está junto a nosotros. Él nos hace compañía, bendito y alabado es su nombre. Y eso pasó en esta casa, mis hermanos. Algo maravilloso en el Señor, que el Señor derramó su Espíritu Santo y después Pedro le dice que van a ser bautizados en agua. Bendito y alabado es su nombre. Por eso a mí me trae mucho gozo a mi corazón, porque dice que Él mandó, el versículo 48 dice, mandó a bautizarles en el nombre del Señor. Entonces lo rodearon y le dijeron que por favor, como él hablaba tan bonito y hablaba de las maravillas que el Señor hacía con el hombre, con el ser humano, le pidieron que se quedara otros pocos días. Para eso el ángel del Señor le habló a Cornelio, porque sabía que a través de Pedro podía hablar a su vida y podían recibir el Espíritu Santo. Bendito y alabado es su nombre. Por eso esta historia, mis hermanos, me gusta y cuando la leo y me encanta, porque las maravillas y las promesas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y se da cuenta que el Señor habla antes de tiempo y nunca después de tiempo. Por eso, mis hermanos, en esta tarde es motivo de gozo en mi corazón de poder compartir esta palabra. A lo mejor es muy cortita, pero con una gran enseñanza para nosotros, para usted, para mí. Una enseñanza que nos dice que debemos ser obedientes al Señor, que debemos ser temerosos al Señor y lo más importante, creer al Señor, creerle a su promesa. Porque estos hombres, con él había una convicción tan grande de lo que el ángel había hablado, que podía hablarle a este hombre a su vida. Pero no solamente a su vida, porque había más familiares y amigos en ese lugar. Imagínense la bendición que se vio en ese lugar. Yo me imagino ese momento glorioso que vivieron Pedro, Cornelio y esa gente que estaba en aquel lugar. ¿Cómo añorar esos tiempos? Pero los tiempos de antes son los mismos de hoy. ¿Qué es lo que tiene que cambiar en mí? La disposición de servir al Señor, la disposición de poder caminar al Señor, pregonar su palabra y poder decirle, heme aquí, Señor, envíame a mí. Bendito y alabado es su nombre. Porque este hombre, Cornelio y Pedro, había obediencia en él.
y había mucha seguridad en lo que el Espíritu Santo le estaba hablando. Bendito y alabado es su nombre. Por eso, mi hermano, en esta tarde, yo le invito a usted a creerle al Señor. Caminemos con el Señor, esforcémonos. Sabemos que los tiempos han sido difíciles en este tiempo, pero nuestra fe no tiene que decaer. Nuestra confianza en el Señor tiene que estar plena y segura que Él lo va a hacer con nosotros. A lo mejor ya va a llegar el tiempo que volveremos a la iglesia. Sea usted y yo el primero que estemos ahí para adorar al Señor, para poder bendecir su nombre, que también nos hace a nuestra vida. Bendito y alabado es su nombre. Por eso, mi hermano, yo le insto a usted. Busquemos al Señor, usted y yo. Busquemos al Señor de más cerca. Saquemos el ejemplo de estos hombres que el Señor nos habla a través de su palabra y nos enseña cada día. Seamos obedientes, seamos temerosos a la voz del Señor y seamos sensibles al Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que recorre nuestras vidas, que lleva nuestras tristezas en momentos de aflicción, pero Él visita nuestra vida. Eso fue lo que Cornelio anhelaba en su corazón, de que Pedro le hablara, y pudo recibir el Espíritu Santo a través de este hombre. Por eso, mi hermano, que el Señor en esta tarde le bendiga grandemente junto a su familia y podamos poner en práctica lo que el Señor nos ha hablado en esta tarde, en esta historia de Pedro y Cornelio. Que el Señor le bendiga grandemente, mis hermanos, y haya sido bendecido usted a través de este mensaje tan glorioso de parte del Señor. Que usted pueda sacar estas 3 características de estos hombres para que nosotros lo podamos poner en práctica. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Hasta aquí quiero dejar este mensaje. Y vamos a orar dándole gracias al Señor por lo que nos ha hablado en esta tarde. Señor, te damos gracias, Señor, por su palabra, que habla mi vida primeramente, Señor, de poder obedecer a su voz, Señor, de estar siempre dispuesta, Señor, a su servicio. Señor, coloque en nosotros ese temor y coloque en nosotros, Señor, esa confianza cuando usted habla a nuestra vida. Que usted tiene tantas promesas para nosotros, Señor. Así como nos habla el salmista, mi Dios, que dice que de dónde vendrá nuestro socorro. Nuestro socorro solamente viene de parte suya, Señor. Y esa es mi confianza. Ayúdeme, Señor. Ayúdenos, Señor, junto a mis hermanos, a poder obedecerle a usted, a ser sensible a su Espíritu Santo, a poder caminar confiados, Señor. Gracias le damos en esta tarde, Señor. Y bendíganos, Señor, con esa dulce bendición, esa que proviene de Dios el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Les mando un cariñoso saludo a través de estos medios. Que el Señor les bendiga grandemente
y seguirá nuestra hermana con este servicio. Que el Señor les bendiga.